Si sientes que tu actitud no mejora con nada, acompáñame porque tú y yo tenemos mucho que platicar en este video. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Si es la primera vez que pasas por aquí y ves alguno de mis videos, muchísimas gracias. Bienvenido. Te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, que es a lo que me dedico. Ya nos iremos conociendo, pero también relacionados con la motivación para darnos ánimo tú y yo todos los días y por qué no con el desarrollo personal, como por ejemplo el día de hoy quiero hablarte de un tema que está relacionado con nuestro desarrollo personal y es esa pequeña cosa que hace una gran diferencia, que es la actitud. Así que, ¿cómo anda tu actitud últimamente? ¿Te sientes que tu actitud de repente es buena, de repente no tan buena? Aquí en este video, acompáñame hasta el final, es un video cortito. Te voy a compartir 3 formas que puedes implementar poco a poco para modificar tu actitud, para que tu actitud se renueve, se mejore y sientas que tienes una actitud fresca. Así que si tu objetivo es mejorar tu actitud, toma nota porque estas 3 estrategias te pueden ayudar a conseguirlo. Si quieres mejorar actitud, la primera cosa que tú y yo tenemos que reflexionar y que además es parte de nuestro desarrollo en la vida es ser agradecidos. Y acá, para practicar la gratitud, es importante que recuerdes y te puedas enfocar, aunque sea unos minutitos del día, en todo lo que sí tienes. Normalmente, todos tendemos a enfocarnos en lo que no tenemos. Es muy común que pongamos mayor energía y mayor atención en todas aquellas cosas que nos falta por conseguir, en todas aquellas metas que aún no alcanzamos y estamos todos los días pues caminando, queriendo casi alcanzar todas esas cosas nuevas y diferentes. Y todo eso está increíble. En realidad, yo te animo en diferentes videos como tu coach personal, te animo a que vayas por tus metas, a que consigas todo lo que tú quieres, pero eso no significa no reconocer lo que sí tienes. De manera que si tú te enfocas en algunos minutos del día, de preferencia en las mañanas, puedes hacer ese examen interior que te va a permitir reconocer todo aquello que sí tienes, todo aquello con lo que sí cuentas, todas aquellas metas que ya has logrado y que te han colocado como una excelente persona al día de hoy y que además sigue creciendo y que además sigue mejorando. Por esa razón, esa primera forma para mejorar tu actitud te va a permitir que te enfoques en todo aquello que sí has logrado, en todo aquello que sí tienes y el ser agradecido, por consiguiente, te va a colocar en una mejor actitud. Te va a ayudar a que tengas, pues, un pensamiento diferente, te va a ayudar a que abordes la vida y las situaciones que vas experimentando de forma positiva. Eso te va a ayudar a que te enfoques en todo con lo que sí cuentas y a que quites energía en cosas que no valen la pena y que pueden estar descarrilando tu buena actitud. La segunda estrategia es modificar pensamientos que no te ayudan o modificar pensamientos negativos. Ahora, esos pensamientos negativos de pronto pueden absorber la vida. Es decir, todos los días estamos inmersos en diferentes situaciones, tenemos tantas actividades por hacer, estamos a veces con preocupaciones por alguna situación personal o algunos pendientes que tenemos en el trabajo y eso hace que nuestra mente esté pero al 300% pensando en cosas negativas o pensando en problemas, pensando en preocupaciones, invirtiendo energía en cosas que no te ayudan. Por esa razón, si tú
quieres mejorar tu actitud y quieres sentirte ligero y quieres sentirte que estás comenzando un nuevo día con una diferente y renovada actitud, entonces te va a servir esta segunda estrategia, que es eliminar pensamientos que no te ayudan. Eliminar pensamientos negativos te va a ayudar a que tengas emociones más ligeras, más tranquilas, más relajadas, a que no te enganches de forma fácil y a que no tomes las preocupaciones, sino que más bien, en lugar de preocuparte, te enfoques en ocuparte. Y la tercera estrategia es que puedas rodearte de personas que contribuyen y agregan valor a tu vida. Yo te he venido comentando que es importante en tu desarrollo personal que seas cuidadoso y pongas atención con quién inviertes tu valioso tiempo, con quién te rodeas, cuáles son esas 5 personas principalmente con las que pasas el mayor tiempo del día, por la sencilla razón de que tú vas a ir adoptando ciertos comportamientos y ciertas actitudes de esas personas. Si normalmente sueles convivir con personas que son negativas, que todo el tiempo se están quejando, que todo el tiempo ven las cosas malas de lo que sucede, ¿qué crees? Tú vas a ser la siguiente persona que de pronto te vas a sorprender que estás haciendo comentarios idénticos o que estás quejándote todo el tiempo, por la sencilla razón de que los comportamientos y las conversaciones se pueden contagiar. Por esa razón, acá la estrategia para que tú mejores tu actitud es que pongas atención con qué personas convives todos los días, para que si convives con personas que traen valor a tu vida, que te agregan cosas que te suman, entonces tú te vas a dar cuenta que después vas a ver con ojos diferentes las situaciones que estás abordando. Si de pronto tienes un problema en la oficina, como muy seguramente van a aparecer en la oficina o en la vida personal, pues vas a tener otros ojos para poder mirar esa situación desde fuera, ver qué puedes hacer para resolverlo, pero no te vas a morir en el intento, por la sencilla razón de que estás absorbiendo comportamientos y formas de operar de otras personas con las que normalmente convives y que son buenas para tu vida. Por esa razón, si tú quieres modificar tu actitud y en lugar de tener una actitud negativa o una actitud que a lo mejor está cansada o una actitud que ya no ve la motivación o el brillo de la vida y de lo bueno que hay en todos los días, si tú andas rondando en esa actitud, no te preocupes, puedes hacer mucho. Puedes comenzar con estas estrategias y con esta tercera, recuerda que es poderosísima porque tú puedes identificar con qué personas convives frecuentemente para ver qué cosas estás absorbiendo de otros. También, al mismo tiempo, aquí cabe mencionarte el hecho de que no inviertas tanto tiempo en consumir contenido que es dramático o contenido que a lo mejor te va a generar demasiada preocupación o que te va a hablar de muchísimos problemas. Por la sencilla razón de que a lo mejor tú no te das cuenta, pero el inconsciente está absorbiendo todo eso. Así que si tú tienes la buena disposición de hacer a un lado todo aquello que no te agrega valor, entonces vas por un buen camino para modificar la actitud y tener esa actitud que va ligera, que te va a permitir abordar las situaciones de diferente manera y verás que poco a poco comienzas a ver la vida de forma diferente. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esas son 3 formas o 3 estrategias con las que puedes comenzar a trabajar para mejorar tu actitud y modificarla de forma positiva. Bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.